Revelado, el increíble mendigo que fue mecánico de superdeportivos y transformó su vida en 30 días. Raúl miraba la brillantez de las luces de la ciudad mientras se aferraba a su mundo de cartones deshilachados. Antes, era un mecánico respetado, sus manos, expertas en la manipulación de piezas de superdeportivos, eran un símbolo de orgullo. Pero ahora, su reflejo en las caras de aquellos que pasaban era de desdén. La gente solía mirarlo con admiración y respeto, sin embargo, el tiempo había convertido esas miradas en susurros de burla. La muerte de su padre había sido un golpe devastador, uno que había arrastrado consigo su estabilidad y su dignidad. En un rincón de la acera, Raúl se cuestionaba cómo había llegado a vivir así. Tenía 35 años y su vida, marcada por un legado de trabajo honesto, se desmoronaba. ¿Cómo puedo volver a ser quien era? Cavaba profundamente en su mente. Sabía que un paso en falso podría costarle todo. Su respiración se volvía irregular al pensar en la posibilidad de atreverse a levantarse. Pero, ¿hacia dónde? Nadie había estado allí para recogerlo, nadie lo necesitaba ya. Un día, el destino le presentó un rayo de esperanza. Un viejo cliente, un empresario que había sido uno de sus mejores aliados, lo encontró entre la multitud de los olvidados. Las manos de Raúl temblaron al conocer su mirada, era la compasión que había anhelado durante meses. «Te recuerdo, Raúl», le dijo con un tono amable que no le ofrecía imposibles promesas. Sin embargo, la tristeza y el orgullo se entremezclaban en el pecho de Raúl. El dilema moral se encarnó, aceptar la ayuda significaba rendirse a su propia debacle, o podría ser la puerta a una nueva vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche caía, la ansiedad apretaba su estómago. Pensaba en la alta sociedad que lo había olvidado, en aquellos que solían reírse de sus sueños mientras él luchaba por mantener su respeto. Su mente estaba llena de imágenes de sus amigos, miradas que ahora se tornaban en un eco hiriente. Ante el espejo de la calle, afloraba el miedo. ¿Qué dirán de mí? ¿Me verán como un fracasado? Su mente aceleraba, como el motor de un auto de carreras, pero la dirección era incierta. Esa noche, un evento estaba por suceder, donde los rostros de su antiguo círculo lo esperarían. Raúl debía decidir entre enfrentar sus temores o hundirse en la sombra de su pasado. Cada paso hacia el lugar lo hundía más en un mar de dudas. La pregunta resonaba en su cabeza: ¿vale la pena el sacrificio por las apariencias? En ese instante, mientras la multitud rugía ante los coches relucientes, la angustia se adueñó de él. El momento se tornaba crítico, debía reconciliar su pasado con un futuro incierto. Con una respiración temblorosa, se preparaba para enfrentarse a sus propios fantasmas, pero un retazo de esperanza brillaba en el horizonte. Sin embargo, sentía que, al mismo tiempo, un abismo se abría ante él. ¿Tendría la fortaleza para derrumbar las barreras de su propia inseguridad? Cada latido del corazón aumentaba la presión de su angustia, dejándolo al borde de una ruptura emocional, mientras que el escenario lo llamaba a gritos, aguardando su decisión final. La brisa fría de la noche calaba en los huesos de Raúl mientras avanzaba hacia el evento. A cada paso, sus pensamientos se deshilachaban como un hilo enredado, y el eco de la multitud crecía como un tambor lejanamente amenazante. La llegada del inolvidable encuentro acercaba tanto lo que había perdido como todo lo que temía enfrentarse. Las luces deslumbrantes reflejaban un mundo que había sido su hogar, un refugio de aspiraciones, del que ahora solo quedaba la vacío. De repente, el tremor en sus manos no solo provenía de la precariedad de su presente, sino de la carga psicológica que conllevaba ese regreso. Las miradas curiosas, los murmullos llenos de expectativa, ¿qué verían en él? ¿Una sombra de lo que solía ser, o el renacer de un esfuerzo por cambiar su vida? Al cruzar la puerta del salón lleno de lujo y ostentación, una marea de recuerdos inundó su mente. Caras conocidas, risas que ya no le parecían familiares. Raúl se detuvo un instante. ¿Por qué importan tanto las opiniones de esa gente? Susurra su mente en un intento de aliviar la angustia.
Pero la verdad era que esos rostros no eran solo figuras del pasado, eran el simbolismo de su propia valía, de su propio juicio sobre sí mismo. El antiguo orgullo comenzó a brotar, la chispa de su pasión por los vehículos de lujo lo abrazaba de nuevo. Este es el momento de recordar quién eras, pensó, y así, entre el olor de la piel y el metal pulido, se armó de valor. Se acercó a una mesa donde estaban sus viejos colegas. Se le hizo un nudo en la garganta. «Hola, Raúl», dijo una de ellos, y aunque su tono era amigable, la mirada que le ofrecía era cautelosa, como si temiera ser consumida por una llamativa nostalgia. Sin embargo, en su interior, Raúl se sintió menos como un mendigo y más como el mecánico que una vez fue. «Solo necesitaré un poco de tiempo para encontrarme de nuevo en este mundo», se prometió a sí mismo. Con cada conversación, las dudas comenzaron a disiparse. Descubrió que algunos aún lo recordaban con admiración. Una anécdota tras otra sobre sus talentos y habilidades en el taller avivó una llama que creía extinguida. Tal vez dejarme atrás no fue el final, sino una pausa forzada, reflexionó. Cada historia compartida se convertía en una pequeña victoria, sin embargo, también hubo miradas de desdén. La gente que no entendía su realidad, esa que lo había empujado hacia el abismo. Arremolinando esos sentimientos, tuvo que recordar, no estoy aquí para agradar, sino para encontrarme. Entonces, decidió que no sería el pasado ni los juicios ajenos quienes definieran su futuro. Mientras se alejaba de la multitud, Raúl se sintió como un corredor en la pista de carreras. Con el rugido de los motores a su alrededor, comprendió que debía planear su regreso. La resistencia es parte del viaje. En la sombra de la noche, la determinación florecía en su pecho, su viejo cliente había dado el primer paso al recordar quién era, así que ahora correspondía a él dar el siguiente, con una estrategia en mente, un proyecto comenzaba a tomar forma. Raúl ansiaba recuperar sus habilidades y reinventarse. Era momento de acercarse a su viejo cliente y proponerle una colaboración, algo que lo sacara de las sombras y lo llevara a reconstruir su legado, pero, antes de dar ese paso, un mensaje inesperado en su teléfono lo hizo detenerse. Era una invitación a un exclusivo evento automovilístico, un espacio donde las oportunidades podían ser ilimitadas pero donde también lo esperaba su mayor miedo. El latido de su corazón resonó una vez más en su pecho. Ahora, no solo se trataba de sus antiguos colegas, sino de una comunidad entera que podría redefinir su vida. ¿Sería capaz de hacerlo? La noche brilla ante él y las opciones se despliegan. Todo estaba por decidirse. Raúl se sentó en la penumbra de su pequeño apartamento, el brillo del teléfono aún resonando en su mente. La invitación a ese evento no solo era una oportunidad externa, era una prueba de fuego de su valentía interna. Durante semanas, había estado alimentando la idea de un regreso a su antigua vida, pero ahora la posibilidad se materializaba ante él en la forma de un nombre impreso en un papel brillante. ¿Qué significaría realmente para él asistir? Las dudas comenzaron a asomar en su mente. ¿Qué tal si no encajo? ¿Y si la gente aún me mira con desprecio? Se planteaba, cuestionando su disposición para enfrentar su propia historia. Sin embargo, allí estaban también los ecos de las conversaciones que había tenido esa noche, los recuerdos de admiración de sus colegas. Esa chispa de aliento funcionaba como un ancla, recordándole lo que podría recuperar con cada reflexión, la idea del evento se transformó. No sería solo un encuentro con el pasado, sino una plataforma para reafirmar su identidad. Se vio a sí mismo no como un espectador, sino como un participante. Se dio cuenta de que las habilidades acumuladas en su vida anterior no estaban perdidas, simplemente estaban esperando ser reavivadas. Además, cada derrota era solo un escalón más en la escalera hacia su redención. A la mañana siguiente, Raúl decidió que se presentaría al evento. No solo como un antiguo mecánico de coches deportivos, sino como un hombre que había aprendido a sacar fuerza de sus batallas personales. Con una nueva determinación, comenzó a esbozar un plan detallado, integrando enfoques innovadores sobre la reparación y el mantenimiento de vehículos de lujo que quisiera introducir en el mercado. Las ideas fluían con una claridad renovada. Comenzó a investigar sobre las nuevas tecnologías en automóviles, capacitándose en el uso de software especializado. Rápidamente se dio cuenta de que no solo deseaba ser un mecánico, quería ser un líder en su profesión, un innovador. La pasión por los motores, nunca extinguida, se convertía en un faro que guiaba sus días. Mientras se adentraba en estos nuevos aprendizajes, la confianza en sí mismo fue aumentando.
También se registró para un curso de networking que se ofrecía online, deseando no solo establecer relaciones en su industria, sino también aprender las habilidades necesarias para comunicarse efectivamente y presentar sus ideas. Le había costado asumir que podía necesitar apoyo en la forma de mentoría, pero también entendió que nadie prospera solo en este mundo. Sin embargo, aunque la motivación lo empujaba cada vez más hacia el futuro, Raúl no podía ignorar el peso que traía consigo. Los recuerdos de aquellos que aún dudaban de su regreso lo perseguían, como sombras plantadas en su mente. ¿Sería capaz de soportar el juicio de quienes lo conocían bien? La presión era real, y aunque su objetivo era claro, la verdad de esa lucha interna podía nublar su camino. El día del evento se acercaba. Se encontraba en la cúspide de su transformación, listo para mostrar su compromiso al mundo. Pero, mientras su mente luchaba con las expectativas, un contacto del pasado apareció en su red social. Era un antiguo conocido, alguien que había estado en el mismo círculo que él, pero que había tomado un rumbo opuesto. Su nombre evocaba tanto admiración como desdén. ¿Por qué habría de contactarme ahora? ¿Qué busca? La pregunta reverberó en su mente. Este inesperado vínculo podía ser una oportunidad o una amenaza, y la urgencia por averiguarlo se hacía cada vez más palpable. Con el teléfono en mano, Raúl sintió que una marea de posibilidades se abría frente a él. Esperaba, anhelaba tener el control de su narrativa, pero esta conexión podía alterar su curso de acción de maneras inesperadas. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a sus temores, sino también a la figura que podía desafiar su nuevo comienzo? La inquietud creció, un nuevo enigma que enfrentar en su reciente viaje de redención. Esa noche, Raúl se quedó sentado frente al escritorio, el teléfono helado en su mano. Su mente giraba en torno a la decisión que debía tomar. Había algo inquietante en el mensaje de su antiguo conocido, un recordatorio de una época que había intentado dejar atrás. No solo era la duda de qué podría querer, sino también el eco de las palabras que había escuchado sobre él, promesas incumplidas, caminos divergentes, y los recuerdos de la admiración que alguna vez habían compartido. Así que, asumiendo una postura de firmeza, abrió la conversación con un simple «¿qué necesitas?». Si bien su confianza estaba en aumento, la interacción con este antiguo conocido podía significar más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Mientras esperaba una respuesta, reflexionó sobre el desarrollo que había experimentado. Esos días en los que se dedicó exclusivamente a investigar nuevas tecnologías y capacitarse eran prueba de su creciente determinación. Pero las interacciones humanas, especialmente las que involucraban su pasado, seguían ejerciendo un peso emocional del que no podía desprenderse fácilmente. Finalmente, el mensaje llegó, una invitación a reunirse para hablar sobre un nuevo proyecto que, según su antiguo colega, podría reavivar viejas sinergias. Raúl sintió una mezcla de emoción y desconfianza. Por un lado, una colaboración podría ser la plataforma que necesitaba para lanzar sus ideas al mundo. Pero, por otro, el riesgo de volver a entrelazarse con viejos fantasmas era aterrador. Consciente de su ambivalencia, Raúl optó por investigar el proyecto que su conocido había mencionado. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Usó el software que había aprendido a manejar y se sumergió en la búsqueda. Encontró una serie de publicaciones relacionadas con una nueva línea de coches de lujo que prometían revolucionar el mercado, impulsadas por tecnología de vanguardia y diseñadas con un enfoque en la sostenibilidad. La innovadora propuesta lo intrigó. De repente, la conexión con su pasado no parecía tan amenazante. El temor a ser juzgado persistía, pero cada palabra que leía encendía en él una chispa de esperanza. Se percató de que no solo estaba interesado en los coches, se sentía cada vez más alineado con la visión de ese proyecto. Quizás su retorno a la industria podría estar ligado a esta nueva dirección, un puente entre su viejo yo y el innovador mecánico que quería llegar a ser. Con el pulso acelerado y el corazón en un vaivén, decidió responder a la invitación, acordando una reunión para discutir cómo podría contribuir. No iba a permitir que la incertidumbre le detuviera, esta era su oportunidad de combinar lo aprendido con un enfoque renovado. Pero el camino hacia su transformación no era claro, en cada paso había sombras de sus inseguridades y un continuo cuestionamiento de su lugar en este nuevo mundo. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente, y Raúl, mientras ajustaba su agenda, empezó a sentir aún más la presión. No solo debía presentar ideas, también debía exponer su esencia y demostrar que había recorrido un camino de crecimiento genuino. Cansado de la duda, se repitió a sí mismo que cada caída, cada error, había cimentado su camino.
Cada día que pasó en su nuevo camino fue un ladrillo más en la construcción de su nuevo ser, y tenía la oportunidad de presentar esa obra al mundo. Al entrar en la sala de reuniones, la inquietud se apoderó de su cuerpo. Enfrentaría no solo a su antiguo colega, sino también la versión de sí mismo que había estado escondida por tanto tiempo. Justo antes de cruzar el umbral, inhaló profundamente, preparando su mente y su alma. En ese instante, el sonido de su teléfono vibrando interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de alguien desconocido, pero el contenido cambiaba las expectativas de su encuentro drásticamente. Sé lo que estás tratando de hacer, y no vas a salirte con la tuya esta vez. Esa advertencia resonó en su mente como un disparo en la oscuridad. Ahora, la incertidumbre no solo sobre su pasado, sino también sobre su futuro, se convertía en una presión eléctrica que nublaba su enfoque. Su determinación creció, pero junto con ella el agobio de la lucha que se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas de otros, sino también las de sí mismo. ¿Cómo se presentaría en esta encrucijada? La respuesta se gestaba en su interior, esperando ser liberada en el momento justo. Raúl se adentró en la sala de reuniones, su mente luchando por encontrar un equilibrio entre la ansiedad y la determinación. Un ambiente cargado de modernidad y prestigio rodeaba la mesa central. Una proyección en pantalla mostraba imágenes de los coches que había estado investigando, relucientes y cargados de innovación. Sin embargo, no podía concentrarse del todo. La advertencia del mensaje resonaba en su mente, como un eco persistente que lo empujaba a la incertidumbre. Asumió su lugar en la mesa con un esfuerzo consciente, sintiendo las miradas de su antiguo colega y otros integrantes del equipo. La emoción de volver a ser parte del círculo, aunque ahora con nuevas convicciones, le otorgó un pequeño aliento. Era su oportunidad de demostrar que no era la misma persona que se había ido. Con cada segundo que pasaba, se sintió más centrado, recordando las horas de estudio y las noches dedicadas a redefinir su propósito. El encuentro comenzó con una presentación. Raúl escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, cada número. Notó el entusiasmo en las caras de sus interlocutores. Todos compartían el mismo objetivo: revolucionar el mercado. Era como si un viejo deseo floreciera en su pecho, algo que había estado latente, esperando nuevamente salir a la luz. Sin embargo, mientras sus colegas hablaban, la inquietud se transformó en una conversación interna más poderosa. ¿Realmente pertenezco aquí? ¿Estaré a la altura de sus expectativas? El momento culminante llegó cuando le tocaron presentar sus ideas. Sujetó las notas que había escrito de forma diligente, y a pesar de la inseguridad, decidió seguir adelante. Entonces, al abrir su laptop, lo vio claro: no se trataba solo de los coches, era la filosofía detrás de ellos. Empezó a hablar con pasión, describiendo cómo la tecnología de sostenibilidad podría no solo cambiar la industria automotriz, sino también impactar la relación de las personas con su entorno. Cada frase que pronunciaba removía los cimientos de su anterior vacilación y lo llevaba firmemente hacia el presente. Sin embargo, su ser interno seguía confrontándolo con la amenaza: ¿qué pasaría si fallas? ¿Qué dirá tu antiguo amigo? Las promesas siguen en la misma senda del fracaso. Raúl, por un instante, tuvo la tentación de dejarse llevar por ese diálogo autolesionista. Pero entonces recordó el mensaje recibido antes de entrar. Aquella usurpación de su tranquilidad le dio un súbito ímpetu. No podía permitir que un desconocido dictara su valor en la mesa. Como una revelación, entendió que el desafío no solo era profesional, sino una batalla interna contra los fantasmas que lo habían perseguido. Cuando terminó su exposición, un silencio intenso inundó el espacio. Las reacciones de los demás eran mixtas, pero pudo ver en sus miradas que había sembrado la semilla de la consideración. En ese instante, sintió como el peso de su inseguridad empezaba a disiparse. En su lugar, una confianza renovada comenzaba a brotar. Había arriesgado su esencia, y aunque no podía asegurar que había ganado la aprobación total, su voz había resonado, y eso era lo que contaba. Finalmente, uno de los miembros del equipo rompió el silencio y propuso una serie de preguntas. Cada interrogante, lejos de intimidarlo, fue un reto que abrazó con convicción. En los minutos siguientes, la conversación fluyó y se volvió más dinámica, desbordando expectativas. Al terminar, notó que el ambiente había cambiado: ya no eran meros colegas, sino cómplices en la búsqueda de un propósito colectivo. Sin embargo, mientras la reunión se cerraba, el eco del mensaje aún estaba presente en su mente. Se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba.
Esa advertencia seguía siendo una sombra, un recordatorio de que no todos estaban dispuestos a dejarlo avanzar sin oposición. Esa noche, después de una jornada de revelaciones y crecimiento, se quedó despierto, pensando en la decisión que realmente necesitaba tomar. El futuro parecía ahora entrelazado con desafíos personales y nuevas colaboraciones, y el camino se tornaba aún más intrigante. La próxima etapa no solo sería un lanzamiento hacia el mundo profesional, sino también un viaje hacia la confrontación con quienes lo habrían de atacar por no dejarse vencer. La presión crecía, pero también su determinación. ¿Cómo blindaría su disposición frente a esta amenaza inminente? La aventura apenas comenzaba. Raúl se despertó al amanecer, con la mente aún enredada entre la ansiedad y las posibilidades. La luz del sol filtrándose por la ventana parecía un símbolo de claridad en un día repleto de incertidumbres. Decidió que aquel sería el momento para forjar su camino. La noche anterior, había revisado las propuestas que había presentado y había notado áreas que ni siquiera había mencionado, ideas que podrían revolucionar su enfoque en la industria. El primer impulso fue acudir al taller de mecánica que había sido su hogar durante años, un espacio que lo había moldeado. Sin embargo, no solo iba a reparar coches. Tenía una visión más sincera, quería compartir su experiencia, transmitir sus aprendizajes, y entender cómo podía fomentar un entorno donde otros pudieran también redescubrirse. Al llegar al taller, el lugar le recibió con un aire de nostalgia. Recuerdos de días pasados fluyeron por su mente con cada paso que daba. Aún estaban allí las herramientas gastadas, la mezcla embriagadora de aceites y el sonido familiar de los motores. Pero esta vez, Raúl no era el mismo, no sería un simple mecánico en la sombra. Se propuso liderar, impartir su experiencia y contagiar su pasión. Habló con los nuevos aprendices, aquellos que comenzaban en el mundo del motor. Primero, escuchó sus dudas y expectativas, creando un vínculo de confianza. Luego, con entusiasmo, comenzó a explicar no solo el funcionamiento de un motor, sino la importancia de la propuesta de valor personal. Un aprendizaje que había dedicado tantas noches a comprender. Para él, era crucial que comprendieran que podían alcanzar lo que pareciera inalcanzable con esfuerzo y autoexploración. A medida que las horas pasaban, la atmósfera en el taller se caldeaba. Raúl se dio cuenta de que, al empezar a compartir su historia, su propia inseguridad disminuía. Se volvió un comunicador, palpando el interés en sus rostros, notando que conceptos que antes se sentían lejanos se convertían en entendimientos encarnados. Aquella dinámica fomentada era un triunfo personal. Finalmente, estaba viendo el impacto de sus esfuerzos en otros. Sin embargo, mientras la jornada progresaba, sintió que el viejo temor asomaba de nuevo. La idea de que su vida pudiera desdibujarse ante los retos del presente era inquietante. ¿Qué pasaría si no lograba motivarlos? La sombra del mensaje que no le permitía avanzar seguía presente y le susurraba que todo esfuerzo sería en vano, que su inicio como mentor podría ser otra oportunidad perdida. Pero tentado a dejarse llevar por el desánimo, recordó el entusiasmo de aquellos a quienes dirigía, su pasión por aprender. Esa energía se convirtió en su salvación. Raúl tomó una decisión: no permitiría que el miedo lo dominara. En lugar de eso, buscaría formas de transformar cada duda en un desafío a superar. Al final del día, cada enfrentamiento con sus propios demonios se traduciría en capacidad de respuesta ante las adversidades. Antes de cerrar el taller, decidió realizar una pequeña reunión. Se sentaron todos juntos, había un aire de complicidad en la habitación. Compartieron historias, temores y sueños. Raúl, al mirarlos a los ojos, vio el reflejo de su propio viaje. Pero había algo más en juego. Sentía que, al construir relaciones y crear un espacio seguro, empezaba a descubrir su verdadero propósito. Mientras la noche caía, la conciencia de que algo dentro de él estaba cambiando lo llenó de determinación. La lucha no se limitaba al taller, ni siquiera a su pasado. Era una búsqueda continua de autenticidad. Tenía la impresión de que iba a enfrentar a aquellos que se interpondrían en su camino, y no solo lo haría por él, sino porque ahora comprendía la responsabilidad de inspirar a otros. Al regresar a casa, en medio de un hilo de pensamientos, se dio cuenta de algo profundo: cada acción que había tomado estaba construyendo el cimiento de quien deseaba ser. La lucha era real y próxima, pero ahora tenía aliados, y cada conversación, cada intercambio, desdibujaba más las murallas del miedo. Sin embargo, cuando revisó su correo antes de dormir, un mensaje despertó un nuevo nudo en su estómago. El nombre que aparecía en la pantalla era uno que había intentado evitar: su antiguo jefe, alguien que sabía cómo desestabilizarlo. ¿Qué querría ahora?
¿Estaría por volver a irrumpir en su vida? La pregunta flotaba como un signo de advertencia. La batalla por su nueva identidad definitivamente apenas comenzaba. El día siguiente comenzó con un aire denso de anticipación. Raúl se sentó en su mesa de trabajo y, aún con el eco del mensaje de su antiguo jefe resonando en su cabeza, decidió que nada podría desviarlo de su propósito. Era fundamental que no se dejara arrastrar por el pasado. Después de un momento de reflexión, respondió el correo de forma concisa, dejando claro que no estaba interesado en volver atrás. La jornada en el taller se inició con una inyección de energía diferente. Aquellos jóvenes, con quienes había compartido sus experiencias, comenzaban a inspirarle a su vez. Cada pregunta que hacían provocaba en él una chispa que lo empujaba a profundizar, a explorar conceptos más allá de lo técnico. Se sentía como un explorador en una tierra desconocida, donde cada descubrimiento era un paso más hacia su propio desarrollo personal. Decidió implementar una nueva dinámica en sus encuentros, algo que podría incentivar un aprendizaje más activo. Propuso un pequeño concurso entre los aprendices. Quien presentara la idea más innovadora relacionada con el motor, tendría la oportunidad de trabajar junto a él en un proyecto real. El desafío no solo estimuló la creatividad de cada uno, sino que también dio espacio a la colaboración y al trabajo en equipo, pilares fundamentales en cualquier industria. Sin embargo, al volver la mirada hacia sus propios retos, Raúl comprendió que no todo era tan sencillo. Mantener el alumnado motivado era una prueba constante. Una tarde, mientras revisaba los trabajos de los jóvenes, una inquietud lo visitó de nuevo: ¿construía las bases necesarias para un futuro sólido o solamente alentaba momentáneamente un interés superficial? Esa duda le golpeó con fuerza, como si el mismo suelo se abriera bajo sus pies. Poco a poco, comenzó a realizar un análisis de sus propios métodos. Se dio cuenta de que su visión había evolucionado. Lo que había comenzado como impartir conocimientos técnicos, había crecido hacia algo más profundo: quería forjar futuros. Comenzó a escuchar más, a receptar las inquietudes de sus aprendices, a quienes no solo veía como estudiantes, sino como personas en búsqueda de sentido. Era vital para él establecer un vínculo genuino. Una tarde, mientras almorzaban, se dio cuenta de que varios de ellos compartían historias de desilusión. Venían de hogares donde la expectativa de éxito era un peso que llevaban a cuestas. Raúl, en un acto reflejo de conexión, se atrevió a abrir su propio corazón. Habló de sus fracasos y de cómo el miedo había sido un constante adversario, pero también una motivación. La atmósfera cambió, la vulnerabilidad derribó muros invisibles y generó una conexión transformadora. Las semanas parecían fluir con mayor rapidez. Raúl se sentía dirigido por una pasión renovada, pero la sombra de su antiguo jefe no desaparecía del todo. Los días de trabajo se tornaron una lucha constante, entre el deseo de forjar un futuro y el miedo a la inestabilidad que podría acarrear un regreso al pasado. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio? Su mente se llenó de cuestionamientos. ¿Habría algún motivo detrás del mensaje que recibió? El antiguo jefe siempre había sido alguien manipulador, y Raúl se preguntó si su intención era simplemente intentar arrastrarlo de nuevo a un ciclo de dependencia y miedo. Pero esa incertidumbre, en vez de paralizarlo, se transformó en motivación. Decidido a enfrentar cualquier eventualidad, se dedicó a preparar el siguiente taller, ahora con un enfoque reforzado en el desarrollo emocional y personal. Mientras se sumía en sus preparaciones, notó que su vida estaba en una encrucijada. Tenía que tomar decisiones, no solo por él, sino también por aquellos que lo miraban como un referente. Estaba a punto de enfrentarse a una prueba decisiva. Su antiguo jefe había sugerido un encuentro. ¿Se atrevería a asistir? Raúl cerró los ojos, visualizando el escenario. La batalla personal había escalado a un nuevo nivel, y por primera vez, sintió que estaba listo para luchar y, quizás, ganar. La mañana en que debía reunirse con su antiguo jefe se acercaba, y la presión se hacía casi palpable. Raúl sabía que el curso de su vida podría cambiar ese día, y un nudo apretaba su estómago. La pregunta flotaba en el aire: ¿tendría el valor para enfrentar a su pasado y salir triunfante? La dualidad del miedo y la valentía ya no podía sostenerse más. La decisión se acercaba vertiginosamente. La noche antes de su encuentro, Raúl no pudo conciliar el sueño. Su mente se debatía entre el miedo que le susurraba que asistir a la reunión sería un error, y la certeza creciente de que debía enfrentarse a su antiguo jefe. No se trataba solo de su carrera, sino de su pasado y cómo había permitido que sus decisiones lo definieran. Recordó su jornada de autodescubrimiento en el taller y cómo había comenzado a moldear su identidad en torno a la enseñanza y la conexión emocional.
Cuando el reloj marcó la mañana, Raúl se levantó sintiéndose como un boxeador a punto de entrar al ring, preparado para pelear. Escogió su ropa con cuidado, cada prenda un reflejo de su nuevo enfoque, limpio, profesional, pero con un toque de autenticidad que lo representaba. Mientras se miraba en el espejo, respiró hondo, recordando la vulnerabilidad que había compartido con sus aprendices. Se sintió fuerte al saber que no estaba solo. El trayecto hacia la cafetería donde se verían con su antiguo jefe se sintió eterno. Las calles, una mezcla de actividad y ruido, parecían intensificar la tormenta en su mente. ¿Qué podría decir? Estaría preparado para sus manipulaciones, se repetía. Pero en un giro inesperado, recordó las historias de sus alumnos, cuyas luchas resonaban con las suyas. Se sintió impulsado por la idea de ser un faro, un modelo a seguir. Esa energía lo motivó a seguir adelante. Al entrar al local, el aroma del café lo recibió como un abrazo apretado. Su antiguo jefe ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con una expresión que Raúl recordó vívidamente, una mezcla de control y desafío. Al acercarse, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, todos los clientes, el ajetreo, incluso el camarero, se convirtieron en figuras desenfocadas. Solo existía él y el hombre que había representado una gran parte de su vida. Raúl, empezó su antiguo jefe, con ese tono de voz que casi le hizo retroceder. Era esa mezcla de autoridad y familiaridad que siempre le había hecho dudar. Sabía que vendrías. En ese momento, la voz interna que había cultivado en el taller tomó fuerza. Raúl se sentó, recordando que no era el mismo optimista dependiente de antes. Estoy aquí para hablar, no para escucharte manipularme, respondió con firmeza, sorprendiendo incluso a sí mismo. La conversación transcurrió como un tira y afloja lleno de manipulaciones veladas y verdades incómodas. Su antiguo jefe intentó colocar las semillas de la duda en su mente, hablando de oportunidades perdidas y de lo que significaba estar al mando de un equipo exitoso. Pero cada palabra que salía de su boca se sentía como un desafío, no solo hacia Raúl, sino hacia la persona en la que él se había convertido. Entonces, ¿estás listo para regresar?, le lanzó su jefe con una sonrisa burlona, como si ya estuviera anticipando su respuesta. Raúl dudó por un instante, el temor acechando nuevamente, pero recordó las historias de sus alumnos, sus luchas y su valentía. Sentado en esa silla, se dio cuenta de que estaba allí para tomar una decisión que iba mucho más allá de un simple trabajo. No. He encontrado un propósito diferente. Quiero ayudar a otros, no ser esclavo de un sistema que me quebró. La mirada de su antiguo jefe cambió a un aire de desprecio. Te arrepentirás, Raúl, dijo, y esas palabras resonaron en él como un campanazo de advertencia. Pero decididamente, no se dejaría intimidar. Raúl abandonó el encuentro no solo liberado de un peso, sino con una claridad renovada sobre su camino. A medida que caminaba por la calle, sintió que el aire era más ligero, como si hubiera dejado atrás el lazo de su pasado. Sin embargo, la inquietud persistía en su mente. ¿Realmente había cerrado la puerta a ese capítulo, o había sembrado las semillas de una confrontación aún más profunda? Mientras se alejaba, una pregunta emergió en su mente: ¿cómo podría su experiencia cambiar la vida de aquellos que aún veneraban la misma figura a la que él acababa de desafiar? El verdadero reto le esperaba. Decidido a profundizar aún más en su trabajo con los aprendices, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La próxima semana, planeaba guiar a sus alumnos a un nivel de entendimiento emocional sin precedentes, pero en su interior sabía que el regreso de su antiguo jefe era solo una de las muchas réplicas en una lucha más grande por la libertad personal. Sintiendo la presión del futuro, la determinación forjó sus pasos mientras se dirigía al taller. Estaba listo para ser el cambio que alguna vez había buscado y quizás, la batalla más dura aún estaba por llegar. ¿Podría realmente enfrentar al monstruo de la inseguridad que se había alimentado de sus miedos durante tanto tiempo? Raúl no podía evitar que sus pensamientos se retorcieran alrededor de la conversación reciente. A medida que pasaban los días, la imagen de su antiguo jefe seguía apareciendo en su mente, como un eco persistente en un túnel oscuro. Sin embargo, era momento de girar la página. Sabía que debía concentrarse en sus alumnos, su razón de ser, y en cómo llenar con luz cada rincón de sus vidas. El taller que había iniciado con entusiasmo estaba a punto de realizar su segunda sesión. Había planificado una serie de actividades, diseñadas para empoderar a los aprendices a canalizar sus emociones, transformar sus miedos en fuerza y desarrollar la confianza que él mismo había estado luchando por recuperar.
cada una de sus lecciones estaba marcada por su reciente experiencia, y ese día, decidiría iniciar con una charla de sinceridad. A medida que sus alumnos se acomodaban en la sala, Raúl sintió una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Miró a sus rostros, cada uno representando una historia única que había resonado en él. Comenzó compartiendo su propia vivencia, cómo había sido atrapado en un ciclo tóxico que le había robado su pasión. Pudo ver cómo sus ojos se iluminaban cuando empezó a hablar de su decisión de convertirse en un educador. Hoy, dijo con una voz firme, no solo capacitaremos nuestras mentes, sino que también exploraremos lo que llevamos en nuestros corazones. En ese momento, supo que su papel no era solo ser un maestro, sino un guía que iba a ayudarles a desentrañar sus propias turbulencias internas. A través de ejercicios de escritura, los alumnos empezaron a abrirse. Sus palabras revelaban temores profundos y sueños olvidados. Raúl caminaba entre ellos, alentando a cada uno a compartir y a reconocer sus emociones. Hubo risas, lágrimas y un aire renovado de conexión. En ese entorno seguro, las historias comenzaron a entrelazarse, creando una red de empatía. Durante uno de los ejercicios, se percató de María, una de sus alumnas más calladas, que luchaba por expresar sus pensamientos. Al acercarse, le pidió que compartiera lo que había escrito. Al principio, balbuceó, pero después de un breve momento, las palabras comenzaron a fluir. Siempre he sentido que nunca soy suficiente, confesó con una voz temblorosa. Raúl le habló sobre su experiencia con la inseguridad, y cómo había aprendido que ser suficiente era un concepto moldeable, una cadena que podía romperse con la autocompasión y el crecimiento. La lección se extendió y al finalizar, el ambiente estaba cargado de un renovado propósito colectivo. Raúl sonrió al ver a sus alumnos salir de la sesión con un brillo diferente en sus ojos, como si cada uno de ellos hubiera encendido una chispa de esperanza que había estado escondida. Sin embargo, mientras cerraba el aula y miraba a su alrededor, una sensación inquietante lo invadió. Su antiguo jefe no era solo una figura del pasado, representaba un sistema que había afectado no solo a Raúl, sino a muchos otros. ¿Y si él podía hacer más? ¿Y si su rol como mentor le permitía abrir caminos más amplios, no solo para sus alumnos, sino para aquellos que todavía atrapaba en la sombra del antiguo modelo? Con la mente en ebullición, Raúl empezó a hacer un plan. Quería organizar un evento donde los antiguos alumnos compartieran sus historias, donde se hicieran eco de sus luchas, y él estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para traerlos al frente. Podía ver en su mente la imagen de un círculo, todos tomando fuerza de las experiencias de los demás, el poder de compartir y crecer juntos. Al salir del taller, una vez más se encontró en la encrucijada de su viaje personal y profesional. La inquietud regresaba, asegurándole que su batalla había dado un paso significativo hacia adelante, pero aún había desventajas por hacer frente. Tenía que decidir si esta nueva iniciativa sería viable, si podría movilizar a otros a enfrentarse a sus propios desafíos. Con el viento en su rostro, se preguntó, ¿sería suficiente su deseo de ayudar para desmantelar viejos fantasmas? ¿Podría realmente darles a sus alumnos, y a sí mismo, el poder de transformar sus historias? La respuesta aún estaba por ser descubierta. Raúl se despertó una mañana con una lucidez distinta, como si cada momento vivido hasta entonces lo hubiera llevado a este preciso instante de claridad. Era el día decisivo. Había llegado el momento de reunir a sus antiguos colegas y formarse como una voz inspiradora en el taller, no solo para sus alumnos, sino para todos aquellos que alguna vez habían admirado su trabajo y su determinación. Mientras se preparaba, sintió la calidez del sol filtrándose a través de la ventana, iluminar su nuevo propósito con la misma intensidad que lo inspiraba. Sabía que ni el miedo ni la ansiedad, instigados por su antiguo jefe, tenían cabida en su vida actual. Respiró hondo, recordando cada paso de su trayectoria hasta ese momento. Desde el mendigo que había sido, hasta el mentor que había llegado a ser. El taller, ese lugar repleto de energías, esperanzas renovadas y sueños por cumplir, se transformó en un espacio de conexión profunda. Raúl decidió que traería a sus alumnos historias de resiliencia, y que, además, invitaría a otros mecánicos que también habían pasado por desafíos, para compartir sus propias experiencias. Era un acto valiente, pero más aún, un acto de justicia para aquellos que nunca encontraron las palabras para contar sus propias luchas. El día del evento, el ambiente era electrizante. Los jóvenes aprendices, aunque nerviosos, mostraban una combinación de entusiasmo y expectativa. Raúl se dio cuenta de la multitud de rostros que lo acompañaban y sintió su energía a su alrededor. Mientras se dirigía al podio, un torrente de emociones lo invadió. Ya no era un hombre a la sombra de su antiguo pasado,
Era un líder fortalecido por el deseo de cambiar vidas, de pie frente a sus compañeros. Compartió su historia con un fervor renovado. Habló de las cicatrices que lo habían marcado y sobre cómo, cada golpe de la vida, había sido una lección. Con cada palabra que pronunciaba, notaba cómo resonaban en el corazón de sus estudiantes, cómo sus ojos se iluminaban al entender que eran parte de algo más grande, algo que no se limitaba al aprendizaje técnico, sino que abarcaba la vida misma. En la segunda parte del evento, presentó a los mecánicos invitados, quienes desnudaron sus almas ante la audiencia. Cada relato era un testimonio de triunfo frente a la adversidad. Los alumnos, al escuchar esas historias, comenzaron a abrirse también. Uno a uno, compartieron sus temores, sus fracasos y sus esperanzas. Raúl observaba con un profundo sentido de orgullo. Había logrado crear un espacio donde la vulnerabilidad era celebrada y la lucha, abrazada. Cuando el evento concluyó, una ovación estalló, pero para Raúl, no se trataba de ello. Era la transformación que había presenciado la que lo hizo sentir completo. Cada participante se iba con el corazón un poco más ligero, sabiendo que sus historias tenían un valor inmenso. Y, en ese instante, sintió que todo lo que había luchado había valido la pena. Al mirar al horizonte mientras se cerraba esa jornada, Raúl se sintió realizado en una forma que jamás había experimentado. Había pasado de ser un hombre que temía el juicio a ser un conductor de cambio. Su camino estaba trazado, su vida tenía un significado claro. La mecánica de los automóviles había dejado de ser solo una profesión, y se había convertido en una pasión que lo unía a otros. En ese momento, Raúl no solo había recuperado su vida, sino que había ayudado a otros a encontrar la suya. La lucha contra el miedo se había transformado en un viaje hacia la conexión, un viaje que jamás terminaría. Al regresar a casa, con el brillo de la noche iluminando su camino, comprendió que el verdadero éxito no se mide por los logros personales, sino por el impacto que uno puede tener en la vida de los demás. La historia de Raúl, ya no solo era una lucha individual, ahora era un legado. Había conquistado su vida y estaba preparado para seguir ayudando a los demás a transformar la suya. Al mirar al futuro, sonrió, sabiendo que no existían límites cuando uno se reencuentra con su verdadero yo. Si la historia de Raúl resonó contigo, necesitan suscribirse ahora mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo a través de un like, porque cada clic alimenta nuestro compromiso de compartir más historias inspiradoras. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el viaje de Raúl. Y no olviden compartir este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta emocionante conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de superación personal.